Tenemos en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a la senadora Angélica de la Peña del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Pues bien, Pascal, estoy bien. Me da gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Igualmente, bueno, pues el tema es obvio. Angélica, es el procedimiento mediante el cual el Senado de la República ejercerá una función que no tenía sino hasta recientemente. Es la primera vez que la ejerce. Pues la decisión será objetar o no la decisión del encargado de despacho de la PGR de remover al titular de la FEPADE, Santiago Nieto. ¿Cómo ves la discusión pues que se dará? Yo creo que a partir de hoy, me imagino, a partir de que decida el mecanismo la Junta de Coordinación Política. Pues sí, estamos frente a una situación inédita en el Congreso mexicano. Nos parece que no está, puede incluso tener distintas interpretaciones, particularmente la función que tiene el encargado del despacho de la PGR, porque no es todavía un procurador que tendría que pasar por el tamiz del Senado de la República, como todos sabemos. Y la decisión que toma, inevitablemente, Pascal, tiene que verse lo que está detrás de esta situación, particularmente por el caso Odebrecht, que desde junio de 2015 conmocionó al continente. Hay que recordar que este gran empresario brasileño, Marcelo Odebrecht, de repente es perseguido por la justicia, aprendido por la policía brasileña, y de ahí empieza una caída terrible en todo el continente, prácticamente los principales países, en donde México se me queda un poco al margen, pero ahora ya es inevitable ver la trascendencia de estos sobornos a instituciones, a funcionarios de primer nivel en prácticamente más de la mitad del continente americano. Entonces, es lo que está detrás, finalmente. Entonces, ¿por qué si la PGR tiene dos procesos, uno por corrupción y otro en la parte que tenía el fiscal Nieto respecto al tema de los usos ilegítimos para campañas electorales, de repente, en medio de también una campaña ya prácticamente que inició para concretarse el año que entra, destituye al fiscal aduciendo un código de ética y un reglamento? Me parece que tiene que conocerse exactamente qué fue lo que incomodó, por qué lo hace el encargado del despacho ahora, cuando sale el caso a relucir de que si hubo o no hubo presiones, de si hay presunción de violación al debido proceso o no, etcétera. Y entonces, en vez de que entre a revisarse de manera puntual la situación, lo que se opta es por remover al fiscal de la FEPADE, y entonces claro que todo el mundo reaccionamos, porque dijimos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué con este tema? El tema que está detrás. O sea, no es cualquier cosa. Las repercusiones que estamos viviendo en México de la trascendencia de estos sobornos de Odebrecht, por cierto, Pascal, nos han alcanzado un poco tarde respecto a lo que ya De hemos otros países, observado sí. en otros países, ¿no? Oye, Angélica, déjame ser un poco provocador en mi próxima pregunta. Te Sí. preguntaría si está pudiendo hacer esto, porque tú un poco planteas esa cuestión, y mi pregunta es si no será que lo está haciendo porque ustedes, quienes aprobaron la reforma en 2014, se lo permitieron con esa redacción que dice que el procurador podrá remover libremente al titular de la FEPADE. Creo que ahí es parte del origen del problema, ¿no? Pues sí, pero el procurador, no encargado del despacho, empezando por aclarar eso. Sí. El procurador Cervantes, por ejemplo, que conoció parte significativa del proceso que estaba llevándose FEPADE, o más bien corrijo, conocía todo el proceso que estaba llevando FEPADE respecto a este caso, y nunca ni siquiera observamos que pudiera haber alguna situación de discordancia entre ellos. Incluso hasta el final lo vemos allí con parte del equipo cuando tiene esta comida para despedirse.
de los y las funcionarias de PGR. Me parece que aquí se extralimitó el encargado del despacho de la PGR. Eso yo creo que, por lo tanto, estamos frente a una situación de forma que lleva, trasciende a un asunto de fondo, sí, que va a ser complicado que no se le señale aquí en el Senado de la República. Eso está claramente ya establecido. Ayer lo plantearon perfectamente bien los coordinadores de 3 grupos parlamentarios, lo hemos escrito, nos plantean puntos de acuerdo, que es inusitado además que un encargado del despacho de una institución tan importante como la PGR, que además está en el debate público respecto de la corrección que tenemos que hacer al pase automático para que no trascienda que quien está al frente de la PGR se vaya automáticamente a la Fiscalía General de la República. Sí. Entonces, el asunto no es una papa caliente, por decirlo coloquialmente, Pascal. Entonces, esto viene pues a fomentar mucho mayor inconformidad, mayor suspicacia respecto de que, a ver, ¿qué es lo que estaba empezando a salir de la investigación? Que, por cierto, la de corrupción, nos dijo Cervantes que ya la tiene. ¿Dónde está? Nos vemos que hay un proceso que sea normal en cuanto a una investigación que ya se concreta, pues iniciar todo el proceso hacia el ámbito del Poder Judicial. Entonces, sí hay un problema. Yo creo que se extralimitó la interpretación del reglamento, pero bueno, me parece que en este país tenemos también que escuchar a las dos partes. Eso sí me parece importante, que aun cuando yo tengo resistencias y estoy por que se restituya al fiscal que lo renunció, me parece que también tenemos que escuchar en algún tipo de reunión. Él ha dicho que él no puede venir porque no es el procurador, entonces estamos frente a una contradicción. Entonces, si no eres el procurador y no puedes venir, según leí yo en una entrevista que hizo ayer, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿por qué no te esperas a que el presidente nos mande la propuesta de quién va a sustituir a Cervantes, y aquí en el Senado de la República decidamos si lo aprobamos, si lo ratificamos o no? Y entonces, ya en funciones, quien va a asumir la Procuraduría General de la República toma este tipo de decisiones que son de una gran trascendencia, Pascal. Oye, una última pregunta, si me permites, Angélica. Sí, claro. ¿Esta discusión que se va a dar es una discusión técnico-jurídica, técnico-legal o una discusión política? Yo creo que todas las vertientes que tú acabas de mencionar van a estar en la discusión, porque no podemos dejar de obviar que ya estamos en un proceso electoral. Sí. No podemos dejar de obviar que además una de las cuestiones de las vertientes de la investigación tiene que ver respecto de si esos sobornos que Odebrecht le dio a funcionarios mexicanos o a personalidades mexicanas pudieron tener otro cauce, además la parte privada, apoyar en este caso pues, la investigación de tipo electoral. La FEPADE se encarga de revisar, de investigar lo relacionado con los delitos electorales, ¿no? Pues muy bien, Angélica de la Peña, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Obviamente vamos a estar muy atentos a esta discusión. Gracias. Claro que sí, un saludo afectuoso para ti y todo. Igualmente, muy amable, gracias a Angélica de la Peña. Bueno, hoy ha escuchado usted a 3 senadores de diferentes partidos políticos, al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero. Ha escuchado también a Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, panista el primero, priista la segunda, y ahora Angélica de la Peña, senadora del PRD. Ahí tiene usted distintas posiciones sobre esta misma cuestión que tendrá que discutir en los siguientes días, a más tardar el viernes de la próxima semana. Esta nueva facultad del Senado de objetar la decisión de remover al titular de la FEPADE.